This is not a love song. 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 I'm crossing over. Not a love song. This is 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 not a love song. El color era muy intenso, era como una borrachera, era pringarme bien, era hacer todo lo que se me ocurriera con mucha riqueza de materia, de colorines, era simplemente aprovechar el barroquismo hasta el extremo. No, para mí la pintura está muy conectada con lo que yo pretendo que sea mi vida y con lo que es la salvación mía personal de este magma que de alguna manera siempre tiende a engullirme. El estudio es muy cotidiano. Es un espacio de unos tantos metros cuadrados, tienes unas telas, unas superficies, y por convención tienes que realizar con unos colores algo que relate esa mediocridad de tu existencia. Oye, realmente nunca he sido conceptual en el sentido de trabajar exclusivamente con la idea. He trabajado mucho con materiales orgánicos y cosas así, mucho como rebelión ante la Escuela de Bellas Artes, la horrible Escuela de Bellas Artes de Barcelona del año 74. Entonces fue la vuelta al cuadro, ¿no? Pensé que lo más sencillo fue algo casual y fue una sardina. Entonces cogí una sardina, me la puse en la pared y la pinté. La preocupación con esta sardina pues, era en coger los tonos, en volver a la preocupación del tono local, del color local, de este tipo de trabajo, ¿no? Del brillo de la sardina, la sombra de la sardina. Entonces yo quería contar un poco, no tanto la emoción material de pintar, sino también un poco lo que es la anécdota, ¿no? Que yo he entendido mucho hablar de que la pintura no es la anécdota. Pues para mí sí, también. ¿Por qué no? Sobre todo me planteaba, ¿por qué no? Creo que es un momento realmente bueno para la pintura, cuando se están produciendo cosas como muy fuertes. La pintura es algo que tú puedes manejarla tú solo, ¿no? O sea, tú mismo puedes hacer los cuadros, los bastidores, preparar la tela, bien seguro hay que tener el dinero para comprar este material, ¿no? Pero tú puedes llegar a hacerlo tú mismo, o sea, que no necesitas de otra gente. Yo creo que no hay que aprender a pintar, hay que aprender a vivir. Y si vives bien, joder, los cuadros saldrán bien. En muchísimos de mis cuadros la materia realmente es el tema del cuadro. En otros de los cuadros pues es solamente como una metáfora o una forma de acentuar, por ejemplo, que cada golpe de pincel son 3 kilos de pintura. Hay unos que lo hacen con los dedos, hay otros que lo hacen con miles de veladuras, hay otros que lo hacen
tirando a cañonazos la pintura, hay otros que lo hacen con la forma más precisa y filigrana posible. En cada cuadro yo he tenido un delirio diferente y eso es lo que he aprendido culturalmente, ¿no? Vitalmente muy poco, porque pintar es una putada, o sea, lo pasas muy mal, o sea, hay días que te levantas por la mañana y lo que quieres es suicidarte, ¿no? O sea, hay profesiones mucho más cómodas. Y entrar en el taller es una especie como de frenesí y entonces es por eso también que los cuadros hay que dejarlos reposar porque si no, no tendría razón de ser ni la serie ni mi trabajo. Es decir, que no me impongo la tarea de ser un pintor puro en el sentido de que no utilizo más que la pintura como lenguaje, sino que cualquier medio a mi alcance, si con él consigo dar la imagen, lo utilizo. Y entonces pues pienso que el cuadro está acabado cuando realmente consigue emocionarme, cuando consigo pues la imagen que busco. The hot will melt whilst the ice remains.